Esto nos lleva a este abismo de haber llegado hasta que gobierne Milei, que es un mamarracho, que es un tipo que no tiene formación, que no tiene ningún tipo de preparación. Todos esos cuentos de la economía con la cual se pretende presentarse como que sabe de algo, no sabe de nada. Está totalmente destajado de la vida real. Es muy duro de ver, muy triste de ver hombres mayores que yo arriba de una bici, tener que estar pedaleando para llevar una hamburguesa y una pizza. ¿Quién impulsa la Agenda 2030? El tonto que va a las Naciones Unidas creyendo que ahí hay un debate y se va a tomar alguna decisión, y es un inocente. No sabe, no conoce que las decisiones ya se tomaron en el foro de Davos, que la tomó el grupo Bilderberg y que la fuerza de ejecución es BlackRock. Eso es la sinarquía internacional. Porque no, el peronismo, si no tiene coraje, si no tiene valentía, no es criollo, no es gaucho. Y si no es gaucho, no es nada. Tenemos a nuestro invitado Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, un año de Milei. ¿Cómo la ves? Mal. Sí, nosotros también. Horrible, todo el mundo está pasándola muy mal. Y acá no importa quién lo votó y quién no lo votó. Acá estamos sufriendo el conjunto de los argentinos. Acá hay una pequeña minoría que sirve a la usura internacional, que es la única que está haciendo grandes negocios y están rematando la Argentina a precio vil, porque se está comprando la tierra a un precio muy, muy bajo. ¿A qué precio tan bajo? Tan bajo como el dólar está. Porque este dólar es un dólar falso. Es un dólar que está artificialmente bajo. No está a 1000, eso no lo cree nadie. Lo que pasa es que tampoco nadie puede comprar. Solo muy pocos pueden adquirir divisas. Entonces el dólar que hoy tendría que estar 2.500, 3.000, dado los precios constantes de aquello que consumimos habitualmente y no es difícil de descifrar. ¿Cuánto está un kilo de pollo? Entre 90 centavos y $1. Bueno, ese es el valor del dólar. Si arrimáramos lo mismo con precios con respecto a otro, ¿cuánto vale una cerveza de litro comprada en el supermercado? 1.700, 2.000, ponele. Entonces, ahí es donde uno puede observar que está totalmente depreciado y que le han fumado los pocos ahorros a la clase media y al pueblo trabajador. Porque el ahorro en moneda fuerte para poder adquirir en algún momento una moto, cambiar el auto, incluso aquellos que juntan para poder comprar un terreno o una vivienda, o realizar la construcción teniendo el terreno, bueno, han sido todos desplumados. Prometió dólares y reparte pesos devaluados. Es una estafa total. Es una estafa absoluta. Pero evidentemente la bronca era tan grande que el pueblo hizo tronar el escarmiento de esta manera. No hay manera de pensar la Argentina si no hay números claros y si no se pueden observar las cosas con claridad y si no puede hacerse partícipe al conjunto de la comunidad. ¿Con qué fuerza lo van a hacer? ¿Con la fuerza de la rosca política? ¿No crees que igual es parte del objetivo? ¿Un poco? O sea... Pero incluso esto nos lleva a este abismo de haber llegado hasta que gobierne Milei, que es un mamarracho, que es un tipo que no tiene formación, que no tiene ningún tipo de preparación. Todos esos cuentos de la economía con la cual se pretende presentarse como que sabe de algo, no sabe de nada. Porque toda esa escuela austríaca de economía es un idealismo. ¿Vos crees que podía ganar? Ni siquiera es un idealismo como el idealismo alemán en la filosofía, es un idealismo de arbitrariedades, de cosas que decretan por medio de la palabra y creen que existe. No tiene nada que ver con la economía. Está totalmente destajado de la vida real. Entonces, por eso, volviendo al trabajo, ¿no? Si nosotros tenemos 26, 27 millones de trabajadores, que esa es la masa obrera argentina que está en condiciones y clama por trabajo bien pago, en blanco, con vacaciones, con aguinaldo, tenés 6,5 millones en blanco bajo relación de dependencia real, que sí tienen vacaciones pagas, que sí tienen aguinaldo. Otros 2 millones o 2,5 millones que son monotributistas y autónomos. Esos trabajan hasta morir porque no tienen vacaciones pagas ni tampoco tienen aguinaldo. Y además dependen de su propia contribución que la hacen ellos mismos en la medida de que tienen laburo. Bueno, todo lo demás está en negro y dentro del negro ¿qué hay?
trabajadores en negro con trabajo, cerca de 12 millones de argentinos, y los otros 8 millones están repartidos entre 3 millones de subocupados, o sea que tienen changas, que hacen una changa de pintura una semana, que la otra semana cortan el pasto, que se enganchan de ayudante, de peón en algún laburo, y después tenés 5 millones de desocupados. ¿Cómo crees que...? Porque yo pienso, tenés nuevas formas de trabajo en la que hay gente que tiene 2 o 3 trabajos, ponele 3-4 horas por las nuevas modalidades de trabajo, pero ¿cómo crees que se puede reordenar el tejido social a partir del trabajo? O sea, ¿qué propuesta superadora tiene que traer el peronismo, quien sea, como para reordenar el tejido social, como el trabajo como factor ordenador, como pasó en la primera mitad del siglo XX? Bueno, yo no sé si son nuevos trabajos y nuevas modalidades. Lo que creo es que es un régimen de esclavitud tal cual lo anunció la vicepresidenta descerebrada de la Nación, Gabriela Michetti, cuando planteó que el modelo era la India. Bueno, ya está, el enjambre de motitos y bicicletas repartiendo cosas. Ahí está la India, ahí está el modelo de la India que pregonaba Gabriela Michetti. Entonces, eso no es laburo. Eso no puede ser. Es terrible ver a los pibes, pero cuando uno es pibe y tiene 20 años, estar en la calle es atractivo. ¿No? Andar en la calle, andar a la noche, es interesante. Es muy duro de ver, muy triste de ver hombres mayores que yo, hombres mayores que yo, arriba de una bici, porque no tienen otra cosa. Es terriblemente triste de ver. A esa edad, tener que estar pedaleando para llevar una hamburguesa y una pizza. Entonces no es manera de vivir. Nosotros tenemos que ir hacia un proceso de reindustrialización del país que tiene, a nuestro entender, tiene una sola posibilidad de ser, que es a través del Estado empresario recuperar los resortes estratégicos de la economía, y que ese Estado empresario es el organizador de la producción a través de las terminales que tiene que montar a lo largo y ancho del país. Esto significa la Comisión Nacional de Energía Atómica, un reactor de potencia por provincia, más los reactores de investigación necesarios para la producción de radioisótopos y todo lo que tiene que ver con la producción de electrónica, semiconductores, dopaje de silicio, etc. Ferrocarriles Argentinos, la reapertura de todos sus talleres productivos para fabricar locomotoras, vagones, material de vía y obra. La industria naval argentina, los astilleros, para poder producir las embarcaciones necesarias para una marina mercante que el país dejó de tener a partir del gobierno de Menem en 1990. 35 años sin marina mercante. Eso también es parte de la decadencia nacional y también es parte de la desocupación y la miseria que, si no es incomprensible cómo en un país tan rico como la Argentina no se pueda vivir dignamente. Mi duda ahí, a ver, orientame un poco porque voy como tratando de seguirte. ¿Cómo concilia ese modelo en un orden demoliberal? O sea, que vos vas a elecciones cada 4 años y puede venir algo completamente distinto. O sea, Milei. Menem. Pero se privatizó. Milei todavía no ha privatizado todo lo que privatizó Menem. Es un pensamiento envenenado, que lamentablemente tiene origen adentro del propio peronismo. Y dentro de las propias filas del peronismo es donde se realizó la mayor traición, que fue la privatización de las empresas del Estado con la ley 23696 de reforma del Estado. ¿Y por qué esa ley de Dromi y Menem en la década del 90? Porque primero firman los acuerdos de Madrid con Inglaterra, que es la rendición de la clase política a Malvinas. Acuerdo de Madrid que por lo menos le exigen a la Argentina que si va a realizar una maniobra por tierra, mar o aire, y va a ser una movilización de sus fuerzas, tiene que notificar con 40 días de anticipación. Que además se desmantela la producción, el aparato de producción para la defensa de la Argentina. Y que se entrega toda la información de la plataforma continental, el recurso ictícola y mineral y la prospección de petróleo a Inglaterra sin nada a cambio, a través del Servicio de Información Geológica de Inglaterra, que es el que absorbe, y la entrega de el Instituto Geográfico Nacional, el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación Estadística Pesquera,
y el servicio de hidrología naval de la Armada. Entonces, fíjate qué diferencia. María Estela Martínez de Perón, en la década del 70, como presidenta de la Nación, dio la orden de bombardear el buque Shackleton, que es el buque que venía a realizar ilegalmente la prospección del mar argentino, y lo sacamos a cañonazos. Ese fue el último gobierno peronista que tuvimos, después no hubo más, porque ninguno pudo superar las acciones del gobierno de Perón y de Isabel. Sí, pero ahora en los 90 hay como una... Ay, no me sale la palabra, pero como una especie de educación, por decirlo de una manera positiva, desde el exterior hacia Argentina, como diciendo, bueno, ustedes hasta acá, y empieza esa concepción de, bueno, nosotros somos un país chico, no tenemos que tener ejército, no tenemos que tener marina mercante, etcétera. Ahora, yo creo que esa concepción todavía persiste, y no solo persiste, sino que es la dominante hoy en día de, bueno, Argentina tiene que dedicarse a la agroexportación y el ejército no es importante, y etcétera, etcétera. Sí, también amparado por, obviamente, extranjeros, fundaciones extranjeras, etcétera. Ahora, es muy difícil conciliar de vuelta cuando hasta en el peronismo hay esta visión esta visión que predomina, porque digo, en nuestras filas también hay gente que piensa esto. Digo, fuimos gobierno hasta hace poco y, por ejemplo, no hicimos nada, no hicimos algo espectacular por reequipar el ejército argentino. Y no. Y por eso estamos en esta condición. Porque el peronismo fue destajado de su raíz, de su concepción nacionalista y de sus valores fundantes, que son la filosofía de los griegos, en la figura principalmente de Aristóteles, el derecho romano y la fe de los cristianos. Eso es lo que constituye doctrinariamente al peronismo en su raíz. Eso viaja a través de la hispanidad, la catolicidad es lo que viaja a este continente y funda todo eso funda, enraiza en esta tierra y funda una estirpe, que somos los criollos. Y el peronismo es eso, es un cristianismo criollo. Entonces esa concepción de soberanía que viene del pueblo es una concepción totalmente antiliberal, pero la concepción que dentro del peronismo viene gobernando en la Argentina es de tipo liberal, no es de esta raíz, de esta estirpe. ¿Ubicás ahí los 12 años kirchneristas en el orden? Claro, porque no impulsan el modelo argentino para el proyecto nacional, y al no impulsar el modelo argentino para el proyecto nacional, no hay continuidad histórica del movimiento nacional. ¿Cómo continúa el movimiento nacional si no es a través del modelo argentino? Que además fue ocultado a ustedes, fue ocultado a nosotros, fue ocultado en general. ¿Y para vos hay algún candidato ahora que lo proponga? Claro. ¿Quién? Yo. ¿Tenés ambición política? Y querido, estoy impulsando el modelo argentino por todo el país. Ahora estoy viajando 12, 13, 14 y 15 a Entre Ríos. Me recibe el Partido Justicialista de Chajarí en el 12. Me recibe el 13 el Partido Justicialista de Concordia. El 14 voy a Gualeguaychú, a un centro de tradición, porque van a hacer una jineteada y destrezas criollas y me pidieron que organice un campeonato de taba. Esto de hablar de industrialización es un poco igual contracultural, porque vos tenés hoy un gobierno que es aceleracionista en lo financiero, porque es un gobierno que te habla de generar capital a través del capital, y es medio ahí contracultural hablar de industrialización, porque no sé cuántos países están también hablando, cuántos estados-naciones están hablando de industrializar el país. Y los chinos manejan la mitad de la producción de acero del mundo, imagínate. En Estados Unidos acá va a ganar un candidato que lo que está prometiendo es relocalizar las industrias que deslocalizaron bajo la política neoliberal diseñada por Margaret Thatcher en la década del 80, porque la deslocalización es una idea de los ingleses. Pero ahí tenemos otro, o sea, hablando de China tenemos otro problema, que es que el modelo chino justamente de lo que se saca de encima es el problema de los recambios gubernamentales, de la democracia liberal. O sea que ahí también tendríamos que sentar posicionamientos sobre,
bueno, ¿cuál es la opinión del peronismo o de adentro de las filas del peronismo sobre la democracia liberal? Porque ahora está bastante arriesgado, como que hay un consenso sobre eso. No digo que esté mal ni que esté bien, pero digo, la vía industrialista, ¿qué tipo de sistema político necesita? Por ahí es la pregunta. El comunitarismo argentino, que es el peronismo. El peronismo es un comunitarismo, el peronismo no es una variante liberal. No es una variante del mundo liberal, no es una variación de la Revolución Francesa y sus hijos. No, es una tercera posición. Pero también hay que reconocer que el peronismo es una teoría política, no es una cosa así nomás. Como los gorilas o los liberales quieren hacer creer de que los peronistas somos así nomás. No, nosotros dominamos los temas. Tenemos fuertes hombres de la filosofía del derecho, como Sampay. Sampay es el que plantea el Estado empresario moderno cuando dice, dada la magnitud de las multinacionales de la época, que en ese momento se lo llamaban consorcios internacionales o trust, dado el tamaño que tienen esas empresas, muchas veces son mayores a los países. La facturación que tienen es superior a los productos brutos de los países. Y eso hace que ese poder del dinero les permita poner y sacar gobiernos, dar golpes de Estado, manipular. Entonces, desde allí, Sampay dice, es necesario que el Estado argentino empiece a ocupar otros roles que quizás en otro momento no había ocupado, pero porque la concentración del capitalismo internacional no había alcanzado esos niveles como se puede observar ahora. Ahora todo el mundo está escandalizado con la existencia de BlackRock, ¿no? Como gran ejemplo de la concentración internacional. ¿Quién impulsa la Agenda 2030? Entonces vos tenés una forma física de dominio que es BlackRock, pero tenés un parlamento político que es la Trilateral Commission, donde se toman las decisiones. Y después tenés un parlamento financiero donde se toman las decisiones económicas, el Foro de Davos. Y después tenés órganos de ejecución, donde no se debate nada, que es las Naciones Unidas. El tonto que va a las Naciones Unidas creyendo que ahí hay un debate y se va a tomar alguna decisión, y es un inocente. No conoce que las decisiones ya se tomaron en el Foro de Davos, que la tomó la Trilateral Commission, que la tomó el Grupo Bilderberg y que la fuerza de ejecución es BlackRock. Eso es la sinarquía internacional. Y es lo que el peronismo tiene el deber de enfrentar, porque si no dejaríamos de ser nosotros mismos. ¿Y qué sentido tiene vivir la vida alienado sin ser uno mismo, sin alcanzar la realización del ser? Es preferible morir en el combate antes que vivir indignamente, antes que vivir no siendo. ¿Para qué sirve? Es una premisa muy cristiana. Pero claro, si además la muerte nos acerca al Padre, ¿cuál sería el problema de morir? Si en algún momento nos va a tocar. Obvio. El asunto es cómo llegamos al Padre. ¿Avergonzados? ¿O con una sonrisa? De haber cumplido con el deber y llegar con alegría al abrazo del Padre. Ahí está el asunto. Porque el peronismo, si no tiene coraje, si no tiene valentía, no es criollo, no es gaucho. Y si no es gaucho, no es nada. Porque el peronismo es la forma argentina de ser argentino. El peronismo no es algo distinto a ser argentino. Es su expresión del movimiento nacional. En algún momento lo fue Hipólito Yrigoyen, que claro, como decía Jauretche decía, en Yrigoyen se resumen todos los nacionalismos anteriores, San Martín, Rosas, Roca. Con esto de la lucha te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu visión sobre el 55? ¿Crees que Perón tendría que haber luchado o estuvo bien en dejar que lo arregle el tiempo? Y lo que pasa es que 70 años después es fácil tomar posición, pero hay que estar en ese momento y hay que estar en la piel de ese hombre, ¿no? Entonces, el 55 lo que hace es escarmentar al pueblo argentino, porque si lo querían matar a Perón, lo podían matar. Claro. Le cruzan un auto en la calle y lo matan con una ráfaga de metralla, como hacen los sicarios. Pero esto era más que eliminar a Perón. Esto era escarmentar al pueblo argentino, bombardeando la plaza y bombardeando las refinerías. Estaban dispuestos a todo, con apoyo de Inglaterra. La Marina de Guerra Argentina
de Isaac Rojas tuvo el apoyo de la Marina de Guerra inglesa, de la Royal Navy. Como dijo Eva Perón, cuando llevó los buques cargados de alimentos, de medicinas y de todo lo que España necesitaba en ese momento, porque estaba bloqueada por la OTAN, porque castigaban a España por no haberse alineado con Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, por la neutralidad de España, por la tercera posición, al igual que la Argentina. Eva Perón dice: siempre que haya una espiga de trigo en la patria argentina, el pueblo argentino lo compartirá con el pueblo español, porque jamás un hijo deja morir a su madre de hambre. Así que amor con amor se paga. Y la lealtad es recíproca. Es un vínculo de mutualidad. Porque la lealtad es una virtud que deviene de una virtud teologal que es la fortaleza. Y de la fortaleza deviene la tenacidad, deviene la perseverancia, deviene la resistencia. Resistir a las tentaciones, perseverar en el trabajo y las labores, y ser tenaz, no abandonar el objetivo jamás, no soltar el objetivo. Y también de ello deviene la lealtad, que es una mutualidad. Y la lealtad requiere del otro. Es distinto al amor que se da y si no viene se da igual. Como el amor que da una madre a un hijo, que es incondicional, y aunque el hijo a veces la trate mal o la niegue a la madre lo ama igual. No cesa su amor. En cambio, en la lealtad hay una necesidad de vínculo. Y en esa necesidad de vínculo, que es la lealtad, hay una exigencia que uno tiene derecho a pedir del leal, del amigo, cuando uno está en problemas. Y uno tiene el deber de acudir al otro cuando el otro está en problemas, cuando está en la estacada. Uno no lo puede abandonar. Bueno, pero yo cómo me voy a comprometer a algo que no sé qué va a pasar más adelante, si no sé si estoy de acuerdo. Bueno, es que hay una clavija para desarmar la lealtad sin ser traidor, que es la objeción de conciencia. Esto lo explica bien Leonardo Fabio, otro gran artista y pensador nacional del peronismo, en Juan Moreira, donde a Moreira le encargan matar a un caudillo antes de las elecciones. Y va con el gaucho bueno y el gaucho malo. Y el gaucho bueno dice: esto no es para mí. ¿Qué cosa no es para mí? Esto que vamos a hacer no es para mí. No me hallo, le dice. No me hallo. ¿En qué no se halla? Dice: yo no lo conozco. No lo he visto nunca. Yo no mato por orden de otro. Yo mato por mí. Pero no mato a alguien que no conozco. Bueno, está. Y Moreira lo dispensa. El gaucho malo sigue leal a Moreira, pero cuando Moreira luego es cercado, es asediado y lo están por capturar, el que lo entrega es el gaucho malo, que fue leal en ese momento. Pero el gaucho bueno tuvo objeción de conciencia y dijo: como cristiano yo no hago esto. Aunque el otro sí lo hizo leal, pero después lo termina entregando. Es para pensar esto, porque la lealtad es el valor constitutivo del peronismo como doctrina nacional de los argentinos. No hay otro movimiento político del mundo que haya hablado de la lealtad como lo hablamos nosotros. Y a nosotros nos constituyen dos elementos espirituales que nos definen: la lealtad y la solidaridad. La lealtad exige mutualidad. Y en esa mutualidad que exige la lealtad, yo en la objeción de conciencia no estoy obligado a hacer algo que mi conciencia no dicte. Por eso se cultiva la lealtad entre virtuosos, en la ética de las virtudes, que es la ética que favorece las naciones y los pueblos y las identidades y la cultura, porque la ética de los deberes de Immanuel Kant, que se enseña en la universidad, es una ética que trata de homogeneizar en el falso occidente, diciendo que hay una ley universal. Claro, eso parecería ser más justo, más equitativo, pero en realidad no lo es, porque en la ética de las virtudes el hombre es más libre, y es más libre en la libertad de conciencia, que es aquella que puede objetar si considera que no tiene que cumplir con eso porque estaría faltando a sí mismo y a sus semejantes. Y todos queremos y deseamos que nuestros hermanos, que nuestros hijos,
que nuestros seres queridos sean personas leales. Da vergüenza tener entre las filas propias un traidor. Y todos deseamos que sean leales, porque enaltece al hombre la lealtad. Es el pedestal del hombre la lealtad, porque en la lealtad, con la lealtad adquiere la sustancia de mismicidad del ser. Se constituye a sí mismo en mismicidad. Fíjate que Heidegger decía que nosotros estábamos hechos de tiempo, Sartre que estábamos hechos de nada. Tiempo superior al espacio. Y los argentinos decimos, no, querido, nosotros ¿de qué estamos hechos? De lealtad. Y eso constituye nuestra alma, hace a la sustancia de mismicidad. Y en la solidaridad que hay un orden superior a la lealtad, porque es una lealtad hacia el semejante que más sufre. La solidaridad es aquel auxilio al que más sufre, no porque se tiene un amor o un cariño o se lo conoce, quizás es un desconocido, más bien es un desconocido, pero frente a la injusticia y el sufrimiento, la solidaridad es la que se manifiesta como movilización natural del corazón del argentino, que no exige mutualidad, no exige reciprocidad, con sí misma se basta. Esa es la forma del amor del pueblo. La solidaridad es la forma del amor del pueblo. Lealtad y solidaridad. Con esos dos valores profundos nosotros restauramos el movimiento nacional justicialista, en el modelo argentino para el proyecto nacional, en el orden comunitario con las organizaciones libres del pueblo, y desde allí trazamos una carta de navegación para un futuro gobierno nacional y que sea un juramento irrenunciable por parte de todos nosotros. Y a quien le toque conducir desde el Poder Ejecutivo será un enorme honor y una enorme responsabilidad. Pero nadie tiene derecho a renunciar a aquello que en el orden del modelo argentino, bajo el comunitarismo como sistema de poder y proyecto nacional, va a poder negar ni debe negar. Esto que requiere hacerlo desde ahora, no esperar a que el candidato gane y a ver si llama, sino hay que hacerlo desde aquí y desde el vamos, para que la toma del poder, que requiere la preparación filosófica y doctrinaria de 100.000 predicadores por lo menos, que van a ser 100.000 conductores, en la toma del poder, el comunitarismo argentino, las organizaciones libres del pueblo, sean aquellas que son las que alcanzan la toma del poder, para que en la etapa dogmática de realización sean los realizadores. Bueno, muchas gracias Martín por haber venido. Vamos a ir a un cortecito. Pero bueno, nada, te agradecemos, estuvo muy interesante el programa. Y esperamos que vengas de vuelta algún día, algún otro día. Con todo gusto. ¿Cómo les agradezco. Muy bien, me gusta mucho poder conversar con ustedes y que ustedes que son jóvenes tengan la disposición que tienen de poder debatir sobre estos temas que hacen, creo yo, a lo esencial de nuestro movimiento nacional. Así que yo estoy agradecido de que me han permitido expresarme en la mayor libertad y agradezco que ustedes tengan, como argentino, que ustedes tengan interés y realicen estas transmisiones para que podamos entre todos encontrar el rumbo de retorno a la patria. Que se forme el motor, programa el gaucho Martín, que de Salta no pasan, que suene el clarín.